Nos preguntan en el grupo de la comunidad del divorciado: buenos días, en juicio de medidas previas se hizo un acuerdo. Se supone que ese acuerdo tiene legalmente una validez corta, por lo que se puso, entiendo que la demanda de inmediato. Ha pasado ya un año y como está muy mal redactado y con muchas dudas, es un conflicto constante entre la madre de mis hijas y yo. ¿Qué se puede hacer? El abogado de ella y ella no quieren negociar nada. O se hace lo que ella dice o se hace lo que ella dice. Mi abogado no quiere hablar con el suyo y me dicen que haga lo que yo considere siempre y cuando se asemeje al auto. Estoy desesperado. Bueno, una situación realmente muy frecuente y muy habitual en el mundo del divorciado, en el mundo de la ruptura de la relación de pareja con hijos y donde hay tensiones. Buscamos la solución, nosotros siempre lo decimos, estamos siempre esperando esa solución en la sentencia o ese auto que, bueno, para los que sois de mi edad tendría que ser como el libro gordo de Petete. Es inviable, imposible, no se puede pretender que un auto o una sentencia establezca, regule o considere todos los posibles escenarios o situaciones que se pueden llegar a vivir en el camino que tenemos que recorrer como padres y como madres tras la ruptura. Es imprescindible que empecemos a darnos cuenta que por nuestros hijos tenemos que empezar a rebajar esas tensiones y tenemos que llegar a ciertos entendimientos. De ahí el que se indique, sobre todo cuando se habla de custodia compartida, de entendimiento mínimo viable. No tenemos por qué ser amigos, no tenemos por qué llevarnos bien, no nos tiene por qué caer ni gustar la otra persona. Se ha roto una relación de pareja, pero sí que tenemos que saber distinguir. Una cuestión es lo que ha pasado como pareja, como dos que decidieron un camino en común, y otra cosa es como padres. Y como padres sí que nos debemos ese mínimo respeto, ese mínimo entendimiento y esa mínima educación y cordialidad. ¿Por qué? No por nosotros, por nuestros hijos. Entonces, bueno, si la otra parte no cede, si la otra parte no quiere llegar a entendimiento, si la otra parte siempre consideramos que nos hace ceder y nos sentimos perdedores, es lo que podemos cambiar. Lo que nos tenemos que empezar a dar cuenta es que no podemos cambiar a la otra parte. Tenemos que empezar a trabajarnos en cómo lo planteamos. Si todo lo que nosotros estamos planteando, y lo he vivido en primera persona, al final automática y directamente es un no radical. Si yo digo blanco, ella va a decir negro. Si yo digo rojo, ella va a decir verde. Si yo digo colegio en tal sitio, ella va a decir colegio en tal otro. Si yo digo enseñanza concertada, ella va a decir enseñanza pública. Entonces, dejemos de proponer ese tipo de situaciones. Busquemos árbitros adicionales. No podemos vivir continua y dependientemente esperando a que los abogados solucionen la papeleta. ¿Por qué? Porque no habría dinero suficiente para pagar ese acompañamiento. De ahí que creemos esta comunidad. Creamos esta comunidad con ese sentido, que empecéis a trasladar este tipo de situaciones del día a día y que nos permita daros ese toque extra. Esto no va de legalidad, no vale de que, no, es que hay un procedimiento especial que si aplicando el artículo no sé cuánto, según la jurisprudencia de no sé qué, no. Esto va de entendimiento, va de sentido común, va de que nos empecemos a dar cuenta que en muchas ocasiones el problema, la tensión, el conflicto se da porque yo quiero tener la razón, la otra parte no cede a mis argumentos, la otra parte quiere tener su razón, la que ella está viviendo, y yo no quiero ceder a sus argumentos. Se trata de encontrar el punto donde confluyen, ese punto donde ambos podemos estar satisfechos con el resultado, pero para sentirse ganador, como en todo acuerdo, también hay que sentirse perdedor, tiene que haber ese equilibrio, tiene que darse esa situación central donde ni yo consigo todo lo que yo quiero, ni pierdo todo. Tengo que llegar a un punto de equilibrio donde cedo y donde la otra parte también se tiene que sentir ganadora. Y para eso, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues podemos contar en situaciones concretas, porque aquí, si son detalles de cómo llevar el régimen de visitas, de cómo hacer intercambios, de cómo modificar a lo mejor determinados días, bueno, pues simplemente hay que buscar esa alternativa que menos conflicto te genere, que menos problemática te pueda llevar. O sea, el día a día te lo va a ir marcando. Yo lo he vivido en muchas situaciones, por ejemplo, yo que vivía, cuando ella tenía la necesidad, quería hacer algún cambio porque tenía algún viaje, tenía alguna historia, no había problemas. Cuando a lo mejor era yo el que lo planteaba, era un no radical, pero no por eso yo me encendía. Yo siempre utilizaba un argumento y era, bueno, el que ella actúe de esa manera o el que ella, porque a mí continuamente en mi entorno me decía, es que pareces tonto, es que tú siempre cedes, al final a ti nunca, después ella nunca hace nada por ti. Vale,
yo no soy así, yo no quiero ser de esa manera, aunque ella después, cuando yo se lo pido, me diga que no, bueno, yo parto de la base de que yo lo hago en buena fe, lo voy a seguir haciendo en buena fe. ¿Por qué? Porque no estoy pensando en mí. Foco puesto en nuestros hijos. Eso es bueno, es beneficioso, va a mejorar la calidad de vida de los hijos en común. Pongamos el foco en eso y no en querer sentirnos ganadores, no en querer dar lecciones, no en hacer las cosas desde un ánimo de rencor, sino que al final hay que actuar. Cuando tú das desde el corazón, al final esto se rebaja, sí o sí se rebaja. Y también hay que aprender a que, bueno, si automáticamente te estás encontrando un rechazo, una oposición, quizás esa alternativa que tú estás planteando no la tienes que plantear tú directamente. ¿Yo qué hacía? Pues os sirve de ayuda. A través de la psicóloga del colegio, lo comentaba ciertas situaciones que se estaban viviendo. Nunca dejando en evidencia a la madre o diciendo que lo estaba haciendo mal, sino pensando siempre en los críos, pidiendo la ayuda en favor de los críos, y le preguntaba, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo lo solucionarías? ¿Qué te parecería? A lo mejor planteaba ciertas alternativas, pero después le pedía, ¿puedes ofrecerlo tú? ¿Puedes sacarlo tú con ella? Decir que es una idea que tú planteas de lo que tú estás viendo, y cuando ella te diga que sí, entonces dices que tienes que hablar conmigo y que me lo vas a plantear a mí. Que la decisión parezca que la está tomando ella, que la decisión parezca que lo está decidiendo la otra parte y tú eres el que va a poner oposición o el que va a poner más pegas, pero ya lo tienes hablado. Pero la proposición viene de un tercero. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones es porque cerramos los oídos, no queremos escuchar, no queremos atender los argumentos que nos están dando, porque estamos cerrados en el conflicto, estamos tan cansados de la guerra que se está generando que automáticamente pensamos, ya va a venir otro golpe, me pongo a la defensiva directamente en posición de guardia y que no me llegue el golpe muy fuerte. Y este es el principal problema. Y os aseguro que cuando empezamos a hacer esto, se rebaja esa tensión. ¿Por qué? Porque al final encontramos ese punto de equilibrio. Pensar que os tenéis que sentir ganadores y perdedores a la vez, equilibrio, y que la otra parte también tiene que sentirse ganador y perdedor a la vez. Hay que llegar a ese punto de equilibrio. Y después, pues las propuestas, intentar lanzarlas con terceros, ya sea porque lo proponga el profesor de la actividad extraescolar porque consideráis que va a aprovechar mejor el tiempo, que lo proponga el psicólogo, que lo proponga el pediatra, que lo propongan personas del entorno que ella sí que va a escuchar y que no sois vosotros, él o ella, va a escuchar y que no sois directamente vosotros quien lo propone, porque cuando hay esa tensión y hay ese conflicto, cualquier proposición se ve automáticamente como un auténtico rechazo. Y esto es lo que os podemos decir. ¿Por qué? Porque ese auto de medidas efectivamente tiene una duración escasa de 30 días, que si no se mete en la demanda principal no se prorroga, y claro, tiene las carencias que tiene. Cuando se llegan a entendimientos y se propone ese acuerdo, sí que se puede formalizar más por escrito, pero normalmente los autos de medidas son muy estandarizados y quedan muchas cosas en el aire y provocan muchas tensiones, y hay veces que duran incluso 2, 3 años, 4 años a veces los juzgados más lentos, y claro, eso está generando muchas tensiones. Bueno, esas tensiones, ¿qué hay que hacer? Para la vista principal hay que sacar todos esos planteamientos para que queden expresamente regulados y por lo menos de ahí para adelante evitar que existan esas situaciones de conflicto. Evidentemente, dependiendo del roce y de la situación, a lo mejor se podrán buscar soluciones legales alternativas, pero es complicado. En muchas ocasiones es complicado porque ya existe esa mínima regulación y la gran mayoría de las veces es porque no queremos sentirnos perdedores, es lo de siempre. Bueno, muchísimas gracias por compartir esta duda y os seguimos invitando a que compartáis por el formulario anónimo, que compartáis a través del grupo de Telegram y que nos indiquéis qué estáis viviendo en este momento preciso para que nos permita hacer contenidos que puedan ayudar tanto a ti como a otras personas que estén en el mismo punto en el que te encuentras tú. Un saludo.